¿Cómo te ves, Margarita, de acá 5 a 6 años? ¿Qué planes tienes? Planes, bueno, de seguir sacando más canciones para el público, sacando más nuevas primicias. Yo, como siempre, sencilla, humilde, así como me ven, así voy a seguir siendo. Pero lo que sí para el público, sí sacarle más canciones, Claro, darles más alegría. así es. Y eso es bueno, la sencillez es bueno. Claro, Eso es lo eso es de mejor. una persona como así como yo, como provinciana que yo soy, Claro. como que lo somos también provincianos. Así Y estoy orgullosa, de verdad, me siento muy orgullosa también de mis padres, mi mamita Alcira Calderón, mi papito Julio Ruiz. Muchas gracias porque ellos también me apoyan día a día. Qué bueno, ¿tus padres te apoyan en esto? Sí, ellos me apoyan. Qué bien. Y aparte de que tú cantas, cultivas esta música, ¿te dedicas a otra cosa? ¿Estás estudiando o algo? Sí, en las noches estudio. Perfecto. En el día trabajo y los fines de semana ya pues me dedico al arte. Claro, que te Ya gusta. salgo, o también ya si viajo, también los fines de semana ya viajo a provincia, mayormente que estamos a provincia. Claro, Porque acá en normalmente, Lima también, ¿para o sea, qué también hay en Lima? fin de semana normalmente Fines de realizas semana. tus presentaciones, Claro. todas esas cosas, ¿no? Sábado, domingo, ya si viajo a provincia estoy viajando viernes. Y ya lunes, martes estoy de regreso porque también mi estudio. Eso es importante porque eso de lo que tú cantes momentáneamente, ¿no? El estudio te queda, eso es Claro. lo que importa más, ¿no? Que te gusta, en buena hora, sigue cantando, pero el estudio es importante. Claro, como estamos cantando, estoy estudiando, estoy en tres cosas. Y te gusta, lo que te gusta es eso. Lo que me gusta es eso y ya aprender, ser algo, como ya terminar mi estudio, ser algo otra cosa, tal vez en el arte ya también ser más algo más, estudiar cualquier cosa, pero poco a poco. Todavía soy una chica joven, como Estás se dice. empezando, ¿no? Estoy empezando todavía. Dime, Margarita, ¿a qué artista admiras? ¿O como quién quieres ser? Como Sonia Morales, Sonia Nati Morales. Paucar, pero así poco a poco también, Claro, como pues. ellas han sido, ¿no? Claro. También vinieron de una provincia. Así es. Trabajaron, estudiaron y ahora ya son lo que son. Admires a Sonia Morales. Sí, a Sonia Morales, de verdad. Así empezaron y así, eso depende de uno, ¿no? Claro, Queremos saber más de Margarita Calderón. claro, cómo no, esto. Cuéntanos, tu aniversario normalmente, ¿qué fecha lo haces? Mi aniversario, esto lo he hecho a fines de abril, el 29 ya para la primero de mayo, ese Ya. día. Ya ahí cerquísima, el 29, 30 ya para el 1 de mayo. Qué bien. En esa fecha lo he hecho. Ya. En esto que estás siendo, visitando departamentos, sitios de Catamarca o Chiclayo, que ha sido, ¿te has cruzado con artistas consagrados como Dina Paucar o no sé, te has cruzado en escenarios? Claro, como no, en Cajamarca he compartido escenario con Lourdes Huachaca, Ya. mi paisana Wilma Contreras también, bueno, que es de La Libertad. En Cajabamba hemos estado con Sonia Morales, con los hermanos Vargas, que son una orquesta de cumbia de Trujillo. En Marcabalito otra vez de nuevo nos volvimos a encontrar con Sonia Morales, Gabriela Mandarino, Silverio Urbino. En Huamachuco de igual, nos hemos encontrado con varios artistas así conocidos ya, y también desconocidos, así como yo Claro, se empezando. presentan, todavía, están claro. empezando. Ya antes se encontraba con artistas famosos entonces. Sí, nos hemos encontrado. ¿Para qué? Es una sorpresa cuando yo llegaba, cuando a mí me decían, va a estar Sonia Morales, va a estar Silverio Urbina, va a estar Wilma Contreras, que ellos ya pues son ya mayormente ya del arte, ya saben, conocen, Claro. ya Y tienen tú vas a llegar a experiencia. eso. Poco a poco ellos empezaron así, han llegado a donde están. Claro. Y tú igual. Entonces tú con tu humildad que sigues tú, sigue adelante y vas a llegar así a ellos. Sí, poco a poco ya, por eso estoy haciendo mi segunda producción para el público, porque el público lo que te pide es primicias. Ya tenemos en el Face ya comentarios cuando hay nuevas primicias, cuando salen nuevos videos. Y ya bueno, por ese motivo para ellos uno se decide, ¿no? Ay, ya bueno, hay que sacarlo, porque ellos te piden. Cuando Claro. uno te pide, tú tienes que sacarlo para ellos darle una alegría. Pues ya que me das tú del Facebook, que te siguen por Facebook, de esas cosas.
¿qué le puede decir? Dirígete a ellos, tus nuevas producciones que va a salir, dirígete a ellos que te están viendo. Claro, por eso, como yo ya les comento en el Face, les digo, muy pronto estará la novedad de Margarita Calderón. Muy pronto habrá primicias, habrá novedades, ya tanto como les estoy comentando, aquí en Lima también, ya muy pronto tal vez se da mi aniversario. Se da mi aniversario porque acá la mayoría de Lima me dicen, ¿dónde les gustaría celebrar tu aniversario? Esto me están diciendo, ¿no? Hay otros que me dicen, yo quisiera en Santa Rosa, quisiera en el Guarocondo, que es acá mi barrio, mi distrito de San Juan del Lurigancho. Claro, Otros quieren para Puente Piedra, para Los Olivos, pero de todas maneras se va a dar el sí. A los 2 aniversarios, pues. Eso es El lo que público estamos te pensando.